26.000 hectáreas, más menos 2 desde hace 60 años. Lo que quiere decir pues que por ese margen no vas a crecer. Ahora, este cambio, estas hectáreas que se mueven de una actividad a otra, se mueven entre actividades que tienen productividades muy diferentes. Y por lo tanto, la productividad total cambia. ¿Cambia cuánto? Se multiplica por 2.21 para el agro como un todo. Es como si hubiéramos cruzado el río y le hubiéramos cogido la tierra arable a los nicas. Eso es más o menos lo que ellos tienen, 1.2 veces lo que nosotros tenemos. Entonces estamos dando un cambio muy grande. Y entonces, aunque el país le está dedicando menos tierra, menos trabajadores en términos absolutos, no en términos relativos, menos crédito, menos recursos al agro, aún así la producción agrícola ha subido 78%. La productividad obviamente refleja lo anterior, la remuneración agrícola promedio refleja lo anterior, y también lo vemos en algunos indicadores sociales sobre la brecha entre el campo y la ciudad. 2.21 es un número muy grande. O sea, la importancia que tiene cambiar los usos de un uso a otro del mismo recurso para elevar su productividad por 2.21 es un cambio muy significativo. Esta es la productividad por hectárea, esta es la productividad por trabajador. Acordémonos que este aumento en la producción ocurre a la vez que el empleo agrícola cae en 10%. Esta es la productividad por unidad de crédito, que es la mejor medida que me encontré del uso de capital. Y en un periodo en el cual la cartera de crédito nacional se multiplica por 15 en términos reales, la cantidad de crédito que va a la agricultura cae 8%. Lo que es un abandono pues, de la actividad, básicamente, ¿verdad? Un dejarla a su autofinanciamiento. Pero el aumento de la productividad que vemos por unidad de crédito también, por lo tanto, casi se duplica. Tal vez esta filmina no hace falta en un salón donde todo el mundo tuvo algún día que leerse a David Ricardo, pero pongámosle números. En el 2007 nosotros nos comimos, entre nosotros y nuestros pollos, o sea, directa o indirectamente, porque un pollo es una bolsa de maíz con agua, ¿no? Entre nosotros y nuestros pollos nos comimos 607.000 toneladas métricas de maíz amarillo. Como nuestra productividad en maíz es muy mala, porque para el maíz plano es mejor que montañoso, seco es mejor que lluvioso, extensivo es mejor que chiquitico, y templado es mejor que volcánico, que tropical. Y además sedimentario es mejor que volcánico. Para el maíz este es el infierno. Nos hubieran tomado 282.000 hectáreas, que es más de la mitad de la tierra arable que tenemos, para sembrar ese maíz. De paso, eso hubiera significado que comíamos pollos ajenos, ¿verdad? Porque lo que había que hacer era el precio del maíz para que el agricultor sembrara esas 280.000 hectáreas de maíz, nos hubiera hecho tan caros en maíz que no hubiéramos podido ser competitivos en las actividades, muchas, que usan el maíz como insumo. Mientras tanto, la misma cantidad de maíz se puede comprar en el mercado internacional con 124 millones de dólares. Y 124 millones de dólares, por supuesto, cambian de actividad en actividad productiva, pero por ejemplo, solo hacen falta 9.000 hectáreas de piña dorada para generarlos. Entonces podríamos irnos por el camino viejo, siembre 282.000 hectáreas de maíz, o por el camino nuevo, siembre 9.000 hectáreas de piña, compre el maíz y le sobran 273.000 hectáreas, que es la mitad del área nacional, para sembrarle otra cosa y ganárselo de diferencia. Estamos hablando de un contraste de cielo a la tierra. ¿Por qué esa tierra? Y este par lo escogí porque muchos de los actuales piñales están en viejas milpas, ¿verdad? Entonces estamos hablando de los mismos productos. En este caso la diferencia de productividad es de 31-1. En otras palabras, para un agricultor, para un maicero de 1 hectárea, es multiplicarle su finquita de 1 hectárea a 31 hectáreas en términos económicos, que no es un cambio pequeño. Esto ambientalmente es muy importante. Un uso más eficiente de la tierra nos permite ahorrar tierra, nos permite ahorrar biomasa, generar más biomasa, generar agua, ahorrar más agua. Nosotros somos, en términos de agua,
el Arabia Saudita del mundo. Nosotros somos ese país en el que, si lo manejamos bien, sobra un montón de agua. Cuando el agua empieza a ser un recurso más escaso en el mundo, más caro en el mundo, somos el país que va a tener ventaja comparativa en las actividades en las cuales se use mucha agua en la producción. Y bueno, cuánta agua tenemos depende de cómo usamos la tierra. Así que aquí hay una ventaja importante. Socialmente, el abaratamiento relativo de la comida ha permitido reducir la pobreza urbana. Con los precios relativos de la comida de hace 30 años, la pobreza urbana hubiera bajado 4 puntos menos. La brecha de productividad entre un trabajador agrícola y uno no agrícola era de 2,5 a 1, o sea, el trabajador agrícola promedio tenía el 40% de la productividad del trabajador no agrícola promedio. Y con el cambio en productividad, eso pasó de 5 a 4, o sea, tiene el 80% de la productividad del trabajador no agrícola promedio. No hemos logrado cerrar la brecha entre el campo y la ciudad en productividad, pero pasar de 40% a 80% no se lo brinca un sapo, ¿no? La tasa de pobreza rural en el 90 era 13 puntos más alta que la urbana y ahora es solo 6 puntos más alta. La tasa de pobreza extrema rural era el triple de la urbana y ahora es menos del doble. Y de paso, los 1.500 millones de dólares que nos quedan de superávit comercial agrícola, que son más o menos $300 por habitante, también no se los brinca un sapo, ¿va? En un país cuyo resto de la economía sigue siendo deficitario. Y debe serlo, ¿no? Por nivel de ingreso a nosotros nos toca en este momento pedir prestado y no prestar, ¿verdad? Y eso nos convierte en el tercer exportador agrícola por hectárea del mundo, nada más detrás de Suiza y de la Unión Europea, y en el sexto exportador agrícola per cápita del mundo, detrás de básicamente países desarrollados o países muy bien dotados para la agricultura, como un Uruguay que tiene 15 veces nuestra dotación de tierra por habitante. Esto no es un logro pequeño. De nuevo, ser uno de los que exporta más en agricultura por habitante, siendo muy pobre en tierra por habitante. Eso es de lo que estamos hablando. Así que esto no es un logro pequeño. Y eso le genera una contribución a la balanza de pagos particularmente importante, porque este es el valor de nuestra exportación agrícola y este es el valor de nuestra importación agrícola. Con el viejo uso de la tierra importaríamos muchísimo menos, porque estaríamos usando buena parte de la tierra en producir lo que estamos importando, pero como esa es la misma tierra, no tenemos otra, exportaríamos no muchísimo, sino muchísimo menos, ¿verdad? Hay una diferencia significativa. Entonces tenemos un aumento de la productividad que viene esencialmente del margen intensivo, del margen extensivo, de agarrar la tierra y cambiarla de cosechas en una parte importante del territorio nacional. Desgraciadamente esto va acompañado de una serie de defectos que no tenía que tener. Para empezar, la transición fue mucho más dolorosa de lo que posiblemente necesitaba hacerlo. Quienes estábamos vivos en aquel entonces nos acordamos pues de una caída de las barreras comerciales que fue peculiarmente rápida y más o menos en anestesia, ¿va? Lo que quiere decir que el cambio en los precios relativos y con ello el cambio en la rentabilidad de los esfuerzos agrícolas fue muy rápido, duró 3, 4 años. Eso significó que en algunos productos, en algunas fincas para cambiar de cosecha hubo que cambiar de dueño, de una manera dolorosa y socialmente indeseable. Eso no hace el cambio indeseable, eso hace que el cambio debió haber habido acompañado de cosas que no ocurrieron. Es también una transición todavía más o menos inconclusa. En algunos productos todavía hay distorsiones importantes de este tipo, aunque creo que por lo menos tenemos un camino para salir de ellas que no tiene los mismos defectos. El tercer problema en esta historia es que a la vez que hicimos esto, el aparato estatal agrícola se debilitó mucho. Entonces pusimos a los muchachos a jugar sin tacos, ¿verdad? Igual eran muy buenos, igual les fue muy bien, pero ¿cómo les hubiera ido si hubieran jugado con tacos? Hablemos de algunas de estas cosas, ¿verdad? Para empezar, la transición puede ser diferente y obviamente aquí estoy en parte defendiendo mi